Bien, esto en realidad guardaba relación con una protesta que se realizaba días atrás en la ciudad de Asunción de personas que se oponen a que se le dé curso legal o trámite a estas planillas presentadas por la ANR ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y que posteriormente sirva de base para el tratamiento de un proyecto de enmienda constitucional en el Congreso Nacional y por ende se dé facultad a los parlamentarios para resolver previa consulta popular posterior la reelección presidencial. El plan obviamente es que el presidente Horacio Cartes pueda volver a candidatarse. Y ahora sí lo que les decíamos, hoy inicia la larga marcha del partido político Paraguay Pajmurá. El objetivo es que el presidente de la República, Horacio Cartes, renuncie al cargo y toda la línea de sucesión para que asuma el poder el Congreso Democrático del Pueblo. Los miembros del partido Paraguay Pajmurá sostienen que el gobierno busca distraer la atención con temas como la reelección o la enmienda, mientras que en el interior del país se ha recrudecido el problema campesino, las muertes, la persecución, la invasión de tierras por parte de latifundistas. Ante esta situación iniciaron este lunes la larga marcha en todo el país. El partido Paraguay Pajmurá, Obuta Jacuera, Cacupec, Pacaraí, Itagua, Capiatá, San Lorenzo, hasta calle Última, el 13. Entonces el 13 oñi marchata por las principales avenidas de Asunción, como Eusebio Ayala, General Aquino, Azara, hasta llegar al Parlamento Nacional. La larga marcha se lleva a cabo cada año y en esta ocasión el objetivo es claro. Que renuncie a Cartes, que se vaya a Cartes, toda su línea sucesoria y la conformación de la Junta Patriótica o dirigida a los destinos del país, compuesto de hombres y mujeres, honesta y democrática, orecoa sentimiento de patriotismo. Invitaron a todas las personas que se consideran honestas y democráticas a unirse a esta medida de fuerza en repudio de los atropellos por parte del gobierno de Horacio Cartes.